Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Aquí en este programa de los días miércoles, recuperando la doctrina. Y hemos estado aprendiendo y tomando una nueva temática sobre el apocalipsis de la iglesia novia. Eso es lo que hemos estado viendo y viendo varias cosas interesantes, concentrándonos un poquito en lo que son las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero antes de seguir, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este día y que nos dé ese entendimiento tan necesario que necesitamos para poder comprender la palabra de una forma mejor. Amén. Señor, yo te doy gracias porque tú, Señor, nos das el entendimiento necesario. Te pido, Señor, la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que puedas, Señor Santo, tú hacernos entender, Señor mío, tu palabra. Tu palabra, Señor, que bien dijiste que teníamos que escudriñarla para sacarle, Señor Santo, las profundidades de la verdad. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento. Te pido, Señor Santo, de que tú tomes mi lengua, Señor. Y te doy gracias por este día, Señor, donde mis hermanos, amigos, Señor, puedan estar escuchando este estudio bíblico. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Vamos, wow, me pusieron un reloj inmenso ahí. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Y hemos estado viendo, recién hemos estado comenzando, hermanos, sobre la iglesia de Éfeso. ¿Mm? Y ahí estuvimos viendo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, hermano. Y al principio estuvimos descifrando un poquito en estos estudios pasados que ya hemos hecho sobre esto, sobre el ángel de la iglesia, que acuérdese que la palabra ángel también se puede traducir como pastor, al pastor de la iglesia, a los que realmente tienen la responsabilidad de hablar de su palabra. A ellos, dice, los que tienen las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y estuvimos viendo porque esto es un misterio, hermano. Y en Apocalipsis 1:20 nos revela el misterio, porque así es el Señor. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, imagínense. Entonces, nosotros tenemos que entender de que, y ya le estuvimos viendo la vez pasada, la responsabilidad que el Señor le ha dado a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los apóstoles, para poder hablar de la palabra del Señor y poder hablar la verdad, hermano, porque es algo muy, pero muy importante. Y también dice: a los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estuvimos hablando también el miércoles pasado de ese candelero, viendo por qué el Señor dice que las iglesias son como el candelero, aleluya. Dice que el Señor se pasea en medio de su candelero. En otras palabras, como dijimos la vez pasada, Él se pasea en medio de su palabra. ¿Para qué? Para ver si nosotros estamos haciendo esa palabra. Mire, el Señor se pasea en medio de los candeleros para ver si nosotros estamos haciendo su palabra, su voluntad. Y es de ahí nació y vio el Señor todo lo bueno que hacía Efesos, pero también lo negativo que hacía la iglesia de Efesos. Entonces, hoy día ya no vamos a indagar más lo mismo, sino que vamos a seguir con el texto bíblico.
Y fíjese de que el texto que recién les estuvimos eh, leyendo aquí en Apocalipsis, habla de que la iglesia de Efesa por lo menos tuvo 9 cosas buenas. Mire, 9 cosas buenas, 9 cosas, hermano, que debería también estar en nosotros, porque el Señor ve, hermano, y eso es una parte importante. Dice, yo conozco tus obras, por ejemplo. Mire, le voy a nombrar las 9 cosas y después los vamos a estar conversando de una manera más profunda. Amén. Entonces, las 9 cosas son estas, que las sacamos ahí de Apocalipsis que recién leímos. Entonces, las obras positivas de Efeso son, primeramente, que Dios conocía sus obras. Eso es muy positivo, hermano, porque Dios tiene que conocernos a nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Que por los frutos los conocerán. Entonces, como ser humano, hermano, o como pastor, o como hermano, nosotros no podemos conocer los corazones de la gente, pero sí podemos tener alguna idea dependiendo del comportamiento de la gente. Amén. Entonces, porque con los frutos se conoce el árbol. Entonces dice que Dios conocía sus obras. Es muy importante que Dios nos conozca. También dice que reconocía su arduo trabajo. Mire, su arduo trabajo. Ya vamos a estar conversando un poquito más profundo sobre esto. También dice que reconocía la paciencia. Esto realmente hay que conversarlo. También dice que reconocía que no soportaba a los malos. También decía que probaba a los apóstoles si eran falsos o verdaderos. Y también decía que él reconocía al Señor en ellos que habían sufrido bastantes. Mire, que habían tenido paciencia, que habían trabajado arduamente por amor a su nombre y que no habían desmayado. Miren, 9 cosas, hermano, que estas 9 cosas son las que nosotros como iglesia, como novia, tiene que estar en nosotros para que Dios también reconozca esto en nosotros, porque estas fueron las cosas buenas que Dios reconoció en su iglesia. ¿Eres tú parte de la iglesia del Señor? ¿Reconoce las obras del Señor en ti? ¿Tu trabajo, tu paciencia, tu manera de pensar que no soportas a los malos, tu sufrimiento? ¿Te has esforzado por las cosas del Señor? Dice aquí, probaba a los apóstoles, o sea, que tenían doctrina, que habían tenido paciencia, que habían trabajado por amor a su nombre, que no habían desmayado. ¿Reconoce todo este tipo de cosas en nosotros? Es una pregunta, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que contestarla. Yo no se la puedo contestar a usted, porque el Señor es el único que lo conoce a usted. Pero sí me puedo dar cuenta dependiendo del fruto que cada uno representa, dependiendo del fruto que cada uno se va viendo, porque el fruto se va mostrando. Amén. Entonces, 9 cosas lindas, pero hubo una que el Señor le reprochó. O sea, el Señor no acordó con esto. Que el Señor no aprobó sencillamente. Una sola cosa ahí. ¿Y qué fue? Usted se acuerda seguramente. Lo que Dios no aprobó en Efesios es que habían perdido el primer amor. Y de esto también tenemos que conversar. Porque si usted se da cuenta, ahí dice de que ellos trabajan arduamente por amor a su nombre. Aún así, el Señor le decía de que habían perdido el primer amor. O sea, tú puedes trabajar por amor a Dios y aún así haber perdido ese primer amor a Dios. Mire, hermano, entonces aquí hay cosas que tenemos que conversar. Amén. Pero tenemos que empezar por el principio. Primeramente, Dios conocía las obras. Empecemos por ahí, para ir indagando un poquito más a qué se refiere. Ok. La palabra obra es una palabra griega que se le dice ergón. Ahí le pongo el numeral del diccionario Strong, el 204
si usted también lo quiere ver en sus casas. Y esta palabra ergón significa trabajo hecho, una tarea, una misión, una función, una expresión práctica, hermano. La obra del Señor tiene que verse en la práctica, en otras palabras. Dios lo ve todo y no pasa por alto ninguna cosa no pasa por alto ninguna cosa con respecto a las cosas que hacemos por Él. Mire, aunque usted ore, hermano, por un hermano, por una hermana, Dios toma eso, lo escribe en uno de sus libros, hermano. Uy, ese es otro tema, hermano, que deberíamos ver. De repente en una de esas también lo podemos ver, los libros del Señor. Amén. Entonces Él lo escribe. Él lo escribe todo lo que tú haces. ¿Por qué? Porque es una expresión, una práctica de expresión, en otras palabras. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice así: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Y no tardará, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ok, este se podría decir que es una obra. De repente usted podrá decir, pero esto es más para los pastores, para los evangelistas, para los maestros. No, hermano, porque usted también tiene que tener obra en el Señor, porque lo que usted no hace en el púlpito, lo hace también personalmente, a través de hablarle a su vecino, a través de abrirle los ojos a otra persona, hermano, porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer su obra. Y dice que esta obra primeramente es sirviendo a los santos. Amén, sirviendo a los santos. Entonces Dios dice, no es injusto para olvidar tu obra. No es injusto todo lo que tú haces para el Señor, para olvidar lo que tú has hecho para el Señor. Él no es injusto, Él no es hombre, hermano. Él es Dios y su justicia es muy diferente a la justicia de nosotros, hermano. Su justicia es justa en el sentido de sus pensamientos y de cómo Él ve las cosas. Amén. Entonces, hermano, dice que Él no tardará y que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. El Señor no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Aunque sea algo muy práctico, porque la obra es una expresión práctica, dice aquí, según el diccionario. Entonces, hermano, todo lo que hacemos, aunque sea algo muy que usted dice, bueno, no tiene importancia lo que hago. Claro que tiene importancia. Para el hombre no tendrá importancia, pero para Dios sí es importante. El solo hecho que alguien abra la puerta ahí del templo, hermano, ya es importante. El solo hecho de darle la bienvenida a alguien es una obra que tú estás haciendo en el Señor para recibir de una manera grata al que viene a reunirse juntamente con los hermanos. Esa es una obra también, y Dios no es injusto para olvidarse de lo de Él, de lo que tú has hecho en el nombre de Cristo Jesús. Así que eso yo quiero que lo tenga primeramente bien puesto en su corazón, aunque sea lo más mínimo, aunque sea lo más mínimo. Aunque vaya y usted le ponga agüita a las flores ahí en el templo, Dios no es injusto para olvidar todo lo que hemos hecho. Amén. Seguimos. Amén. Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 12 dice así la palabra del Señor. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mire, dice de que Él viene pronto, amén, de eso lo sabemos todos nosotros, pero también Él viene para recompensar a cada uno según su obra. Entonces el Señor le decía a Efeso, yo conozco tus obras,
Dios reconoce la obra del ser humano. Dios reconoce lo que tú haces para el Señor. Y la recompensa depende de cómo tú y yo hemos hecho la obra del Señor, de qué forma las hemos hecho, con qué corazón las hemos hecho, con qué pensamiento los hemos hecho. ¿Haces la obra del Señor con celos, con contiendas, con divisiones? Eso se pesa, querido hermano, porque Él va a recompensar según sea nuestra obra. Entonces es algo muy importante, hermano, porque Dios reconocía la obra de Efeso. Yo me pregunto, ¿reconoce el Señor mi obra? ¿Reconoce el Señor tu obra, hermano? ¿Sabe cómo tú puedes estar seguro? Tú podrás decirte, pero ¿reconocerá el Señor lo que yo hago por Él? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque según cómo lo hagas, Dios lo reconocerá. Amén. Eso es lo que está diciendo aquí en Apocalipsis capítulo 22 y en el versículo 12. Según la obra, según cómo hace. Pero mire, vamos a avanzar un poquito más para que lo pueda entender mejor. Yo quiero llevarlos a Hebreos capítulo 12 y en el versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Os haga aptos en toda obra buena. Entonces aquí ya empezamos con algo. Hay obras malas y hay obras buenas. Dios reconoció en Efeso 9 obras positivas, pero una negativa. ¿Ok? Dice, os haga aptos en toda obra buena. ¿Por qué? ¿Y a qué se le dice la obra buena? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios. Entonces, mi hermano, usted podrá decir, ¿el Señor reconocerá la obra que yo hago para el Señor? Si tu obra es buena, claro que lo va a reconocer. Claro que lo va a recompensar. Claro que va a salir bien. ¿Sabe por qué? Porque la obra buena es según la voluntad de Dios. Dice, para que hagáis su voluntad. Si tú haces su voluntad, tu obra es buena. Si es agradable lo que tú estás haciendo delante de Él, no delante de los hombres, porque la palabra me llega a decir que todo lo que tú hagas, tenemos que hacerlo como para el servicio al Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí nosotros tenemos que ver, ¿hacemos su voluntad? ¿Agradamos al Señor en nuestras vidas? Porque no se trata solamente de hacer una obra o de una responsabilidad que tú puedas tener un día domingo, o un día viernes, o un día de la semana en el templo. No, no se trata solamente de eso. Se trata de cómo es tu obra y tu comportamiento y tus ideas, tu moral fuera del templo. Porque se supone de que tú tienes que ser el mismo dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Amén. Y es por eso de que, ¿cómo es la obra buena? Si haces su voluntad. Haces su voluntad en tu trabajo. Haces su voluntad en tu familia. Haces su voluntad cuando estás fuera del templo. Haces su voluntad con los hijos, con las hijas. Eres agradable delante del Señor. Entonces tu obra es buena. Y por supuesto que es un proceso, hermano. Mire, porque muchas veces nos podemos pillar que la obra no es tan buena afuera, pero es un proceso. Es bueno, hermano, siempre estar pensando, si yo voy a hacer algo, ¿lo haría Jesús? ¿Lo haría el Señor de esta forma? De esa forma tú mismo te puedes contestar para que tu obra siempre sea bajo la voluntad de Dios, y todo lo que está bajo la voluntad de Dios siempre va a ser agradable delante de Él. ¿Qué otra cosa puede ser agradable delante de Él? ¿Qué cosa puede ser que esté dentro de la voluntad del Señor? Por ejemplo, si tú escudriñas la palabra en tu casa,
Yo sé que hoy día me puedes estar escuchando y estás escudriñando la palabra, pero espero que eso no sea solamente de que tú me estés escuchando, pero que tú estés tomando nota. ¿Sabe, hermano, y amigo, una de las cosas que yo siempre tuve en cuenta es de tomar nota, escribir. Cuando el pastor decía algo, yo lo escribía y después lo estudiaba y después lo desarrollaba. Aleluya. Amén. Porque de eso se trata. Esa es la obra del Señor. La obra del Señor no es solamente escuchar. Hoy día me estás escuchando, pero yo espero que tú estés tomando nota también de lo que estoy diciendo, de que le estés sacando fotos, que los puedas volver a revisar, que los puedas volver a escuchar, que te los puedas volver a aprender, que puedas aprovechar este momento de escudriñar las Escrituras y que no sea un mero escuchar. Porque incluso dice la palabra del Señor que muchos escucharon, pero no por eso oyeron. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, escudriñar la palabra es una obra buena. Orar, congregarse es una obra buena. Bendecir a otros es una obra buena. Servir a su hermano, servir en alguna actividad que esté dentro del templo, es una obra buena, hermano, porque una obra es una actividad expresiva. Amén. Eso es lo que dice según el diccionario. Entonces, la obra, hermano, que nosotros hacemos para el Señor es práctica. Pero esa práctica el Señor la ve. Y el Señor se empieza a dar cuenta y se empieza a pasear en medio del candelabro, en medio de su iglesia, para ver si esta obra es buena o es mala. Amén. Esto es una obra buena. Que se haga su voluntad y que todo lo que tú hagas sea agradable al Señor. Seguimos. Santiago capítulo 3, versículo 15. Dice así: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí tenemos una obra mala, ¿ok? Una obra mala. Mire, porque donde hay celos, donde hay contenciones, ahí hay perturbación y toda obra perversa, toda obra mala. Entonces vemos de que hay obra buena, pero también hay obra mala. ¿Ok? Hay obras que el Señor reconoce que son dignas delante del Señor, como todo lo que le nombró a la iglesia de Efeso, pero también hay una obra mala, como lo que le dijo también que habían perdido su primer amor. Eso era una mala obra. Amén. En Tito capítulo 1, versículo 16, dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ay, ay, ay. Mire, en la iglesia del Señor de Efeso había 9 obras positivas. Una era la mala y Dios no lo aprobaba. Incluso más adelante, si uno sigue leyendo, dice que ellos se tenían que arrepentir. Incluso había una consecuencia que todavía no lo leemos, sino que lo vamos a ver después. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener un cuidado. Hay que tener cuidado, hermano. Podremos ser cristianos por muchos años, por cantidad de tiempo. Y usted me puede decir, pero yo no le hago mal a nadie. Es verdad, hermano. Pensamos que con eso nos basta, pero no nos basta, porque el Señor, ¿qué es lo que quiere ver en nosotros? Su obra en nosotros y que nosotros practicamos los de Él de una forma buena, tener buena obra, hermano. En sí lo que hacemos es en la práctica. Y Él es justo, hermano, delante de todo lo que hacemos y juzga según su justicia. Pues muchos pueden llamarse, como le decía, cristianos, pero dice que aquí en Tito, de que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, su obra deja mucho que desear. Entonces no se trata solamente de cómo tú te veas y tú me puedes decir, yo soy una buena persona, pero ¿cómo es tu obra? ¿Cómo es tu obra delante del Señor? ¿Haces la voluntad del Señor? ¿Practicas lo de Él?
¿Le das preferencia a la obra del Señor o le das preferencia a tu propia obra? Porque incluso aquí el Señor dice que si no hacemos la obra de Él, para Él somos unos rebeldes, unos abominables, unos reprobados de toda buena obra. Y no estoy diciendo que usted vaya a perder la salvación, por eso no. Pero estoy diciendo que usted puede sencillamente no retener el galardón grande que el Señor nos quiere dar. Porque el galardón máximo, hermano, es poder irse con el Señor en ese arrebatamiento, en este rapto de la iglesia, en ese arpazo de la iglesia. Es el galardón máximo, hermano. Pero, ¿por qué el Señor mira entonces? ¿Por qué el Señor escribió esto en Apocalipsis? Porque hay un misterio en todo lo que escribió para que hoy día nosotros comprendamos que si tenemos mala obra, tenemos que volver al camino para tener buena obra delante del Señor y que Él nos encuentre aptos y dignos de ser llevados con Él a las alturas. Amén. Entonces, aquí en Santiago incluso decía que Dios ve nuestro corazón cuando hacemos algo. ¿Cómo lo hacemos? Porque dice que porque donde hay celos y contención, o sea que el Señor no ve solamente lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. ¿Cómo es su obra? ¿Cómo es su obra con su hermano? ¿Lo hace por contienda? ¿Lo hace por celo? ¿Lo hace por lucirse? ¿Lo hace sencillamente? ¿Cómo es tu obra delante del Señor? Si yo hablo de mí mismo, yo todos los días, ¿sabe? Me tengo que preguntar, ¿cómo es mi obra? ¿Cómo es mi prédica delante del Señor? Tengo que verlo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender de que es muy importante siempre tener un reconocimiento de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Wow, wow. Dios lo ve todo, hermano. Dios lo ve todo. No hay nada que el Señor no vea. Quiero llevarlo a la mala obra. A lo que dice con respecto a la mala obra. Filipenses 1:6 dice así. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué obra? La buena obra, porque siempre va a comenzar la buena obra, hermano. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se lo puse en otra versión también, nueva traducción viviente, que dice así. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ok, paremos un poco. En este texto, querido hermano, siempre ha habido un poco de confusión. Es este el texto clave, hermano, que muchas veces la gente piensa y siempre hay una confusión si Cristo o si la iglesia se va a quedar para el tiempo de la gran tribulación o se va a ir antes o se va a ir después, si hay plan A, si hay plan B, si hay plan C. Entonces siempre hay una pequeña confusión. Pero hoy día, y yo esto ya lo he explicado antes, pero no me cuesta explicarlo nuevamente, aquí dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces muchos dicen, no importa entonces mucho lo que hagan, el día el Señor me va a ir perfeccionando hasta que el Señor vuelva. Entonces cuando el Señor vuelva, entonces ahí yo voy a estar realmente completo. Y no es lo que está diciendo el versículo, hermano. Porque el día de Jesucristo es el día del Señor. Y el día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Santo Dios. En otras palabras, si tú no quieres no te quieres perfeccionar en la obra de Dios durante el tiempo de la gracia, lo harás obligadamente, pero en el tiempo de la gran tribulación, para el día del Señor.
para el día del Señor. Entonces, dice de que el que comenzó la buena obra. Entonces nosotros tenemos que entender que la buena obra, el Señor nos pide hoy la buena obra, no mañana. Dice, si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones, no podemos tener nuestros corazones duros. No, nosotros tenemos que hacer la obra del Señor hoy, en este momento. En este momento tenemos que hacer la voluntad del Señor, no mañana. En este momento tenemos que sencillamente practicar la obra buena del Señor. No es para mañana, es para hoy, hermano. No lo deje para mañana, porque mañana puede ser tarde. Imagínese si el Señor viene hoy. Entonces, ya se quedó para la gran tribulación. Va a ser perfeccionado, claro, pero de una manera muy diferente. ¿Cuál es la manera diferente? Entonces, vamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15. Y dice así, la obra de cada uno se hará manifiesta. Mire, se hará manifiesta. La obra de cada uno, eso saldrá a la luz, en otras palabras. Porque el día la declarará. ¿De qué día está hablando? Del día de Jesucristo, del día del Señor, del día cuando Cristo venga, amén, y caiga el día de la gran tribulación. Pues por el fuego será revelada. Ahora, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, tu obra la va a probar, hermano, el Señor. Es por eso que Él se pasea en medio del candelabro, se pasea en medio de la iglesia, porque Él tiene que ver tu obra, lo que haces y cómo lo haces. Amén. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, galardón. ¿Y cuál es el galardón mayor? Que lleguemos a la presencia en ese rapto de la iglesia, de la iglesia. ¿Amén? Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿Qué quiere decir esto? De que hay dos formas, hermano, que esta buena obra es manifiesta, ¿no? La obra de cada uno será manifiesta porque el día la va a declarar. ¿Qué día? El día, hermano, que el Señor venga o te lleva. Si la obra tuya es justa, recibirás recompensa, la mejor recompensa, el mejor galardón, el que te vayas con el Señor. Pero si se quemare y no das la talla, no eres digno de entrar a las bodas del Cordero, entonces te quedarás para la gran tribulación y tu obra será obligada. O sea, tú tendrás que perfeccionarte, obligado, pero dice, por fuego, aunque así por el fuego. Dice, aunque él mismo va a ser salvo, no pierde la salvación, pero tú, para poder entrar a los reinos de los cielos, vas a tener que pasar por el fuego de la gran tribulación. Y eso ya no es tan hermoso. Eso es lo que está diciendo la palabra. Es por eso que Dios, hermano, esto es un misterio. Es por eso que el Señor escribió estas cartas a esa iglesia, no justamente a la iglesia que solamente estaban en Asia, sino para nosotros que estamos pisando ya los últimos metros antes que el Señor venga a buscar a su iglesia. Entonces, aquí ya tenemos cosas importantes. Entonces, imagínense, ¿no será importante la obra? Yo conozco tus obras, le decía el Señor a Éfeso. Yo conozco tus obras. Y le empezó a enumerar muchas cosas lindas, pero una que no estaba muy linda. Seguimos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8. Dice así, mirad por vosotros mismos. Entonces ahora viene la advertencia. Nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aleluya, galardón completo. ¿Y cuál es el galardón completo? Que lleguemos a las bodas del Cordero. Pero para poder recibir eso, entonces tú tienes que mirarte a ti mismo. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Entonces,
Uno tiene que mirarse, hermano. Ahí en segunda de Juan 1:8 también se lo pongo en la otra versión. Dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para recibir una recompensa completa. Entonces, hermano, aquí, mire, ya no estamos hablando de la obra, sino aquí ya estamos hablando del trabajo. Aleluya, del trabajo. Pasamos de la obra, ahora un versículo más abajo, al trabajo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermano, el Señor ve el trabajo de cada uno. Pero el trabajo ya es la parte más práctica, no solamente algo espiritual. La obra es todo. Pero aquí empieza a disminuzar, hermano, el trabajo. Entonces dice que Dios reconocía en Efeso el arduo trabajo y la paciencia. Mire, de estas dos vamos a estar hablando. Del arduo trabajo y la paciencia. Entonces dice, tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Tengan cuidado, ten cuidado de no perder lo que el Señor te ha dado. Mire, hermano, hay gente que se ha esforzado para hablarte, para discipularte, para enseñarte, para que estés bien en la iglesia, para hacer todo lo posible para que tú tengas una vida victoriosa delante del Señor. No descuides ese trabajo que han invertido en ti. No descuides el don que el Señor te ha dado. No descuides lo que el Señor te ha dado. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Y aquí viene, dice, sean diligentes. ¿Cómo no podemos perder eso siendo diligentes? Para que reciban una recompensa completa. Entonces, diligentes, hermano, es lo contrario de negligente. Diligente es alguien rápido, según el diccionario aquí, no se los puse, pero yo se los puedo leer. Alguien diligente es alguien rápido, alguien presto, resuelto, solícito, expedito, listo, ágil, hermano. Aleluya. Ese es un diligente, hermano, que todo el tiempo no está quieto, sino que todo el tiempo está bien atento a las cosas del Señor. Pero una persona que es negligente, también tengo aquí los sinónimos de negligente, y es una persona indolente, que no le interesan las cosas ya del Señor. Es una persona perezosa, que no le interesa ver ni el estudio bíblico, ni los programas, no le interesa estudiar la palabra del Señor, no le interesa, que ya su interés va disminuyendo, empieza a ir a la iglesia una vez a las cuantas, y sencillamente es una persona negligente, hermano. Y eso es lo que dice el diccionario. No quiero ofender a nadie, pero esto es para que nosotros probemos la obra y el trabajo que estamos haciendo delante del Señor. Es una persona apático, descuidado. Mire, una persona descuidada. ¿Cómo hacemos el trabajo delante del Señor? Descuidadamente. ¿Cómo? Pues siempre le decía, hablo con los hermanos siempre de la alabanza, cómo hacen su trabajo, cómo ustedes ensayan, cómo tienen que hacer, cuál es su respeto, qué es lo que están haciendo. Amén. No tenemos que descuidar, hermano, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque el Señor va a ver y se pasea en medio de la iglesia viendo cómo es nuestro trabajo delante de Él. Mire, una persona negligente también es alguien vago, desidioso, un holgazán, dice también como sinónimo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra nos insta a ser diligentes. Nuestro trabajo tiene que ser diligente delante del Señor. Bien, no a medias. No, hermano, si yo lo hago así nomás, así se ve bonito, paso por encimita. No, hermano. Tiene que ser, hermano, bien hecho. Usted le tiene que mire, le tiene que costar. En otras palabras, le tiene que costar tiempo, le tiene que costar esfuerzo, le tiene que costar fuerza, le tiene que costar todo. ¿Sabe por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Le tiene que costar.
tal como me cuestan aquí muchas horas detrás de la palabra del Señor para poderle dar un buen estudio bíblico. Amén. Entonces, seguimos. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Mire, entonces tu trabajo no tiene que estar basado en tus actitudes personales, hermano, sino más bien todo trabajo para Dios es válido mientras mantengas ese trabajo esté bajo la doctrina del Señor. Si tú piensas hacer algo fuera de la doctrina del Señor, para el Señor no es válido. Entonces, por eso es tan importante, hermano, de que tú sepas oír, pero no puedes oír a cualquiera. Tú tienes que oír doctrina que realmente te llegue a tu corazón y te ayude a perfeccionar tu vida en la obra del Señor. Entonces, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, amén. Entonces, esta es una forma, hermano, de tener un mal trabajo. Cuando nos extraviamos de la doctrina, hermano, de la doctrina básica del discipulado, hermano, que se le ha enseñado una cosa y después empiezan a creer otra, no es bueno, hermano. No es bueno. Porque todo el Señor lo prueba, lo mira, lo ve, hermano. Y tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la doctrina clara y segura en Cristo, dice aquí. Por el contrario, si no tenemos doctrina, dice que el fruto se pierde. El trabajo se pierde. Todo lo que hemos puesto en el trabajo del Señor se pierde. Y muchas veces se pierde porque nosotros mismos nos hemos descuidado de seguir la doctrina fiel al Señor. Tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que ser fieles a Dios. Por ejemplo, la doctrina dice que la suma de su palabra es la verdad. Usted súmele, jamás le reste a la palabra. Amén. Y eso es lo que hacemos aquí constantemente, sumarle a la palabra, sumarle más entendimiento, sumarle más doctrina a lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Entonces, arduo trabajo, aleluya, tiene que ser bueno delante del Señor, una buena obra delante del Señor. Seguimos. Proverbios capítulo 18, versículo 9. Y dice así: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. ¿Se acuerda de lo que era negligente? Indolente, perezoso, apático, descuidado, vago, desidioso, abúlico, holgazán. El que es perezoso es hermano del que destruye. El que es apático es hermano del que destruye. El que es descuidado es hermano del que destruye. El que es vago es hermano del que destruye. El que es holgazán es hermano del que destruye. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. No se lo estoy diciendo yo. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado de qué formas hacemos el trabajo. Si tú haces para algo el Señor, jamás hágalos a media. Jamás tú tienes que hacer un trabajo del Señor a media, porque de la misma manera que tú lo haces, el Señor también te va a medir. Porque el Señor dice que se pasea y ve tu obra. Reconozco tu obra, le decía a Efeso. Reconozco tu obra. Un día a nosotros, todos dicen que tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. Y un día el Señor nos va a decir, reconozco tu obra. Esto lo hiciste bien, esto. Igual que la iglesia de Efeso, esto, otro. Pero esto lo hiciste a media. Esto no lo hiciste bien. Este fruto no estaba lindo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con el trabajo que hacemos para el Señor. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ningún trabajo del Señor va a ser en vano. Pero aquí dice, así que hermanos, ¿cómo tenemos que estar? Firmes y constantes. Entonces el trabajo tiene algo que el Señor nos tiene que sostener. Tu trabajo tiene que ser constante. Entonces tú no puedes tomar un trabajo hoy para el Señor y decir, no, me aburrí de este trabajo. No quiero más. El Señor no me puede llamar a predicar y un día yo decir, no, yo no quiero predicar más, se acabó. Hermano querido, eso no es del Señor, eso es ser inconstante y irresponsable. No puede ser. Si el Señor te dio algo es para que lo hicieras, es para que lo llevaras adelante, para que seas consciente, constante en lo que el Señor te ha mandado. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro trabajo? Firmes y que tenga constancia. Que no que un día sí, otro día no, que puede ser, que a lo mejor, tal vez, quién sabe. No, hermano, así no funciona el Evangelio. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero no a la mitad, hermano. No. El Señor no quiere personas indecisas, sino que quiere guerreros, aleluya, que vayan adelante, que tomen el arado, que no miren hacia atrás, como la mujer que se convirtió en estatua de sal, la mujer de Lot, porque miró hacia atrás. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu trabajo delante del Señor? Con constancia. Tienen que ser firmes, sin titubeos delante del Señor. Tú no puedes decir hoy día, hoy día no puedo, o por esto, por este otro. No, hermano, no puede ser así. Porque el Señor jamás nos ha pedido a nosotros de que, imagínese si yo estoy triste y no puedo ir a predicar por eso. No, hermano, no, porque mi prédica es por fe, que no tiene nada que ver ni con mis sentimientos ni con mis emociones. No, tiene que ser con constancia, no a medias, sin titubeos. Amén. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, arduo trabajo, hermano. Nuestro trabajo tiene que ser firme, constante y no negligente, no a medias tintas. Seguimos. Hechos capítulo 6, versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Aquí fue el momento, hermanos, donde los discípulos del Señor tenían que estar en todas. Tenían que estar sirviendo a las mesas, sirviendo por las cosas de las ropas. Ellos tenían que dividir todas las cosas. Entonces alguien dijo, no es justo que al predicador que el Señor le ha dado el don de predicar, le ha dado el don de enseñar, esté sencillamente haciendo quehaceres donde otros lo pueden hacer. No es justo. No quiere decir que no lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Pero delante del Señor, delante de la justicia del Señor, no es justo porque ellos tenían que dedicarse más tiempo a la escritura, más tiempo a la oración, más tiempo a la revelación, más tiempo a todo lo que el Señor le ha dado a una persona. Por ejemplo, en mi caso, que predica. Entonces, él dijo, no es justo. Entonces él dijo, voy a buscar varones, y mire los requisitos que tenía, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabe que no basta solamente que estén llenos del Espíritu Santo, sino que tienen que adquirir sabiduría? ¿Se acuerdan lo que estuvimos hablando en la conferencia? De que habían 3 puntos importantes, conocimiento, entendimiento y sabiduría. Todos empiezan con conocimiento, pero eso tiene que llegar a entendimiento. Y la sabiduría es necesario para que tú puedas practicar de una manera correcta y llevar adelante la vida de una manera correcta ese conocimiento y ese entendimiento. Porque tú puedes entender muchas cosas del Señor, pero si no sabes llevarlo adelante, entonces se te va a formar en un problema. Le da un ejemplo una vez a los hermanos que le decía de que en una cafetería una vez
la persona que estaba ahí no era muy sabia, hermano, porque uno iba a pedir algo y más encima te retaba. Porque dice, ay, se me olvidó, hermano querido, que yo quería también uno de esos. Y entonces decía, no, pero ya entonces pongas a la cola de nuevo y así. Entonces no había sabiduría, hermano. No había sabiduría. Entonces la sabiduría es necesaria para que no cometamos errores. Entonces tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Amén, dicen todos. Pero tenía que ser sabios también. Aleluya. Entonces mira cómo tenía que ser el trabajo de ellos. Mira las clases de personas que ellos tenían que buscar. No podían buscar solamente al que tiene ganas, sino tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que ser sabios para que la obra que se les da no lo dejen por cualquier cosa. Juan capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Esto fue el momento de donde el Señor hacía cosas en el día de reposo. Entonces vinieron los fariseos y lo recriminaron por eso. Pero ¿cómo se le ocurre a tus discípulos hacer cosas en el día de reposo? Y entonces el Señor le dijo, ¿y por qué no? Si mi Padre trabaja y yo también. Aleluya. O sea que los que trabajan todo el tiempo, hermano, no es solamente usted ni yo. Los que trabajan todo el tiempo es el Espíritu Santo, es Jesús, es el Padre, es nuestro Dios único y Salvador, el que todo el tiempo está trabajando para nosotros. Amén. Aleluya. Mire, ya hemos visto la obra, ya hemos visto el trabajo. Quiero ir a la paciencia en estos 9 minutos que me quedan solamente para poder terminar este estudio bíblico. Así que voy como avión, hermano. Paciencia. Esta palabra yo ya la he explicado muchas veces a los hermanos de la iglesia, pero si usted no lo ha oído, es bueno de que lo tenga presente. Esta palabra en griego se le dice hupomone, pero fíjese de que muchas veces hay un mal concepto, porque nosotros pensamos que la paciencia es quedarse quieto así y no hacer nada. Voy a quedarme sentado aquí en mi casa esperando que el Señor venga y no hacer nada. Eso no es la paciencia, hermano. La palabra hupomone quiere decir resistencia, aguante alegre, no triste, constancia, perseverancia y perseverar. Entonces cuando nos habla de paciencia la palabra, nos habla de perseverar, de ser constante, de ser que tenemos que tener paciencia en nuestra constancia, que tenemos que tener un aguante alegre, no triste, que tenemos que cuando vengan las tribulaciones, que cuando vengan los problemas, que cuando vengan las dificultades, usted tiene paciencia, usted tiene hupomone, usted igual nomás persevera, no se queda en la casa, sino persevera en las cosas del Señor, porque ese es la paciencia del Señor. Amén. Juan capítulo 5, versículo 17, le pongo el ejemplo. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Entonces esa palabra perseverancia también es la palabra paciencia, la misma palabra que se le dice hupomone. Entonces vemos, hermano, que aquí decía de que los que retienen la palabra y cayó esa semilla en buena tierra y que tienen un corazón bueno, ellos retienen la palabra y como retienen la palabra, dan buen fruto y son perseverantes en lo que hacen. Amén. Entonces vemos, hermanos, de que esto es muy importante. La paciencia no se trata de quedarte quieto. La paciencia se trata todo lo contrario, de que tú prosigas adelante, te esfuerces en el Señor, de que perseveres en el Señor, de que seas constante en el Señor, de que resistes en el Señor, que a pesar de que puedan venir las pruebas, que pueden venir incluso las tentaciones, no importa lo que venga a tu vida, tú eres un perseverante del Señor porque tú sabes en quién has creído. Él siempre estará con nosotros. ¡Wow, hermano! Entonces ya cuando entendemos esto, entiendes lo que se refiere a la Biblia cuando habla de la paciencia. Amén. Aleluya. Mire, le doy otro ejemplo. Juan capítulo 5, versículo 17. Por tanto, dice, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos ¿con qué? Con paciencia. O sea, ¿cómo tiene que correr usted? Dice la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tiene que correr su carrera que tiene por delante? Con paciencia, con perseverancia, con constancia, con aguante alegre, con perseverancia, hermano. Entonces, hermano, aquí vemos que cuando dice corramos con paciencia, no es que usted corra así paciente, se siente en la iglesia o se quede en la casa sin congregarse. Hermano, no está hablando de eso la palabra del Señor. No tiene nada que ver muchas veces con el concepto que nosotros tenemos muchas veces sobre la paciencia, sino aquí está hablando de que corramos con perseverancia, con aguante, con ánimo, con constancia, fuerte adelante, firme, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Entonces, hermano, alguien que corre con paciencia es un cristiano, hermano, que se despoja de todo peso de pecado, no anda coqueteando con el pecado, es un cristiano serio con convicciones muy claras. Amén. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, produce perseverancia, produce constancia, produce aguante, produce todo lo bueno del Señor. Mas tenga esa paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mira este versículo, hermano. Este versículo me está diciendo que cuando viene la prueba de la fe, esa prueba a ti te va a producir constancia, te va a producir perseverancia, te va a producir la paciencia, te va a producir el ir adelante, el estar firme. Y cuando eso esté en ti, esa paciencia, esa perseverancia, hermano, esa perseverancia sea completa en ti, eso te lleva entonces, según este versículo, a la perfección. Santo Dios. ¿Se da cuenta lo importante de esto? ¿Se da cuenta lo que Dios veía en la iglesia de Efesos? ¿Se da cuenta cómo Dios tenía que verlos a ellos? He visto tu paciencia, he visto tu perseverancia, he visto tu ánimo, he visto tu aguante, he visto de que has sido perseverante, que has sido constante. Amén. Último versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 25-26. Dice así: no dejando de congregarnos, no dejando de ser constante, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El día se acerca, hermano. Porque si pecáramos voluntariamente, pues de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Déjame decirte algo. El no congregarse es tener una muy mala obra, es no tener la paciencia del Señor, no ser perseverante delante del Señor. Y según este texto, es también un pecado. Amén. Mira las cosas que veía Dios en Efeso. Estas tres cositas que hemos visto solamente, la obra, el trabajo y la paciencia, son lo que el Señor quiere también ver en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Amén. Oramos al Señor para despedir este programa y pedirle que el Señor realmente haga una obra grande en cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por este mensaje, Señor, por este estudio bíblico, Señor mío, por estas profundidades, Señor Santo, que tú nos das para poder tener mejor entendimiento de lo que tú nos pides a cada uno, Señor Santo. Dice, Señor Santo, aleluya, tu palabra, que tu yugo es fácil, aleluya, que tenemos que tomar la cruz y llevarla, Señor, aleluya, porque sabemos que en tu nombre, Señor, somos más que victoriosos, pero en tu nombre, cuando tenemos una buena obra, cuando tenemos un buen trabajo, cuando estamos llenos de la paciencia del Señor, llenos de la perseverancia
perseverancia, lleno de la constancia, Señor Santo, lleno del aguante, Señor. No importando las dificultades que vengan en nuestras vidas, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a luchar en el nombre de Cristo Jesús y tu obra la vamos a hacer completa, cueste lo que nos cueste. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos queridos, y nos estamos viendo para seguir viendo esto tan interesante de las obras, de las 9 obras positivas de Efeso. Que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima.